Bienvenidos a otro tutorial. Hoy ¿qué vamos a hacer? Este bonito elefante y lo vamos a pintar con pinturas de pastel, ¿vale? Tenemos varias clases de pinturas de pastel. Tenemos las pinturas de pastel así, en plan cubitos rectangulares. Luego tenemos las pinturas de pastel en plan barritas así. Luego también tenemos en lápices, ¿vale? Vamos a utilizar todas estas opciones. Y luego vamos a utilizar también lo que es los difuminos para ir difuminando todo lo que es el dibujo. Y de vez en cuando también se puede dar con el dedo, ¿vale? Pues si no os lo queréis perder, atentos, que empezamos. Mirad, yo suelo utilizar, hay varias marcas, esta por ejemplo, que está muy bien. Y mirad cómo viene todo tapadito, ¿eh? Yo lo he quitado, viene todo lo que es así tapadito, todo así bien tapadito. Mirad cómo vienen las pinturas. Esta es una marca. Esta es una marca que está muy bien. Y mirad, cómo es, ¿vale? Para que sepáis, que nunca os lo había dicho. Pues venga, empezamos ya con el dibujo. Venga, empezamos trazándole lo que es así. Todo vamos a ir reinándolo poco a poco, ¿vale? ¿Veis cómo voy dando distinta tonalidad? Luego lo iremos mezclando todo, porque esto se mezcla todo muy bien, ¿vale? Como siempre os he dicho. Vamos haciéndolo así con estas, así en plan circulitos. Mirad cómo vamos haciendo, ¿vale? Vosotros atentos, como siempre os digo. Y mirando se aprende. Venga, vamos a ir difuminándolo poco a poco. Bueno, lo vamos haciendo así, dándole forma así, redondo, ¿vale? Poco a poco. Vamos así poco a poco. Sabéis que siempre vamos a hacer primero la primera capa y después vamos a ir haciendo otra capita para luego ir con los detalles, ¿vale? Así poco a poco. Veis que voy jugando siempre con distintos difuminos, O sea, distintos tonos para que no se me manchen el oscuro con lo que es el resto. No apretamos mucho, ¿vale? Vamos dándole así círculos sin apretar mucho. Luego iremos haciendo esto bien, lo que es toda la zona de todo lo que tiene de pliegues. Ahora de momento lo vamos a dejar así, vamos a darle lo que es todo esto así para luego ir detallando todo poco a poco. Pero ahora primero vamos a hacer el relleno de todo. Veréis cómo nos queda, Veréis qué bonito nos va a quedar nuestro elefantito. Mirad, todo este cacho como lo vamos haciendo, ¿vale? Vamos a seguir con el resto y vamos a hacerlo igual, ¿vale? Poco a poco vamos a ir dándole y vamos a ir definiéndolo. Mirad, vamos a darle aquí un poquito ahora. De blanco o de un poco de gris. Vamos a darles un poco de gris, que son los colmillos, para luego darles un poquito de blanco y nos resalte, ¿vale? Para que no se nos olvide luego y lo vaya
contaminar con el resto. Venga, ahora vamos a continuar con toda esta zona. Vamos a ir dándole como hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Venga, vamos a rellenar todo poco a poco para luego ir definiendo bien todo poquito a poquito. Mirad, para estas zonas que quedan aquí escondidas le damos con el lápiz. ¿Veis, no? Para eso nos sirven todas estas pinturas. Y como siempre os digo, si os gusta este contenido, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal, que es totalmente gratis. Solo tenéis que darle a la campanita para que recibáis todas las notificaciones cuando subo los vídeos, ¿vale? Y así no os perdéis nada. Y a la vez, si me queréis seguir apoyando, solo tenéis que darme un like, ¿vale? Y así seguimos subiendo y me seguís apoyando. Esto lleva su trabajo, claro. Y a mí, como me gusta enseñaros, aprendáis a hacer cositas, pues yo solo os pido que me apoyéis un poquito viendo los vídeos, ¿vale? Y así vamos poco a poco subiendo. Y os lo agradezco de todo corazón, de verdad, ¿eh? Os lo agradezco de todo corazón, como siempre, que además estoy haciendo todo esto así, estas cosas de distintas técnicas y cosas para que, oye, escojáis a vosotros lo que más os guste. Como os he dicho, voy a empezar ya también con hacer acrílico y a la vez con el óleo y solo óleo también, ¿vale? Para que, oye, hay gente que quiere aprender un poco y que escoja la técnica que más le guste, ¿eh? Para aprender a hacer todo esto, que es una gozada. Ya lo he dicho. Siempre os digo que me dejéis los comentarios para responderos a todo. A todo. Y siempre os dejo por aquí lo que es el siguiente vídeo para que podáis verlo, ¿vale? En esta ocasión os voy a dejar el vídeo de lo que es un pajarito que he hecho también con pasteles, ¿vale? Para que lo veáis, que ha quedado, o sea, lo he hecho con pasteles y a la vez con acuarela y ha quedado espectacular. No os lo podéis perder, de verdad os lo digo, porque ha quedado bueno, espectacular de bonito. Yo siempre os aconsejo. Luego ya venga, como hemos dicho hasta ahora, continuamos lo que es rellenándolo todo para luego ir difuminándolo todo, ¿vale? Y así ir completándolo todo poco a poco. Esto borro para que no se nos vea tanto las líneas, ¿vale? Siempre podéis hacer eso. Mirad, ya tenemos otro poquito hecho ya, ¿vale?
voy a hacer lo que es esto primero. Un poquito de momento para que luego no se me fastidie lo que es la parte del ojito. A ver, continuamos con toda esta parte. Ahora la zona de la trompa, ¿vale? Trompa y cara, todo, ya. Vamos a hacer. No os estoy hablando mucho porque así estáis atentos como lo estoy haciendo, porque solo es estar dando lo que es así los colores, así, pues estáis atentos como lo doy, veis que como estoy dando con distintas tonalidades para luego mezclar como hemos hecho aquí, y luego ya iremos definiendo todo poco a poco, ¿vale? Poquito a poquito. Bueno, como podéis ver, ya lo tenemos todo rellenado. Bueno, el fondo solo luego lo haremos al final, un poquito, detalle nada más. Ya lo tenemos todo rellenado. Ahora vamos a degradarlo como hemos hecho con esta parte, todo ello, para luego empezar a dar la segunda capa, dándole ya más el colorido y para acabar con la tercera capa ya dándole los detalles, ¿vale? Pues venga, atentos, que continuamos. Venga, empezamos ya con los difuminos, ¿vale? A difuminar poco a poco. Veis que siempre me tiro luego, cuando hago el oscuro, ya voy difuminando un poquito para el otro tono, ¿vale? Para que ya no se manche tanto. Y ya va cogiendo ya un poco del pigmento este, ya se va mezclando con el otro, ¿vale? ¿Veis, no? A esto me refiero. Ya. Como ya voy mezclándolo, ya se va mezclando con el tono marroncito que le hemos dado ahí, aunque ya os he dicho que esto es la primera parte. Luego hay que hacer la segunda parte, ya dando bien los colores y definiendo bien luego ya la tercera parte ya con todos los detalles, ¿vale? Bueno, chicos, ya tenemos lo que es dado, lo que es toda la primera capa. Ya os he dicho que luego el suelo lo haremos al final, que solo es un momentito de nada, pero ya tenemos la primera capa, ¿vale? Ahora nos vamos a poner ya a darle la segunda capa ya, pero ya dando ya bien todos los colores y ya dando bien ya un poco ya las sombras para luego acabar dándole los detalles, ¿vale?
Pues venga, continuamos, que nos está quedando espectacular. Venga, empezamos ya a ir detallando ya todo poco a poco. Más, ¿vale? Y aquí ya le apretamos un poquito más. Y vamos ya detallando más el color. Venga, empezamos con el difumino. Ya en los bordes detallamos así, como podéis ver, vamos detallándolo ya así, haciéndole lo que es raya, ¿vale? Y luego ya continuamos dándole círculos, así. Hay que procurar hacer esto para que no nos quede lo que es pues como dos colores muy cortantes, ¿vale? Siempre hay que hacer el difuminado así para que luego no se note tanto la transición, ¿vale? ¿Veis cómo está ya cogiendo otra perspectiva ya lo que es la oreja? Ya va cogiendo ya más profundidad. Mirad qué profundidad va cogiendo ya, ¿eh? Mirad qué profundidad, qué bonito va quedando, ¿eh? Mirad qué bonito.
Empezamos por este otro lado ahora. Poquito a poco, ¿vale? Mirad, cómo vamos haciendo la transición de un color a otro, como siempre os digo, cómo vamos poniéndolo. Poco a poco lo vamos todo lo que es conjuntando entero, poquito a poquito, como podéis ver. Vamos poniéndolo poco a poco. Cuando se os manche los difuminos, tenemos esto para hacer así, ¿vale? Que no os lo había dicho. Entonces, de esta forma, limpiamos. ¿Veis? Los dejamos otra vez a poder usarlos si no tenéis suficientes. A ver, yo sí tengo, pero bueno, ya que estoy con estos, pues estoy haciendo esto. Sí. ¿Veis, no? El cambio que le estamos dando, Cómo cambia lo que es poquito a poquito. Ahora le vamos a dar así el color genérico, así que tiene, porque el ojo luego lo vamos a hacer con más detalle, ¿vale? No, luego lo haremos con más detalle, para que no
nos quede bien, como nos tiene que quedar. Mirad, cómo lo tenemos ya. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a cerrar bien los ojitos y ya vamos a empezar ya con los detalles. Ya no os lo podéis perder porque nos va a quedar ya espectacular. Como podéis ver, ¡qué cambio! ¿Habéis visto, no? Venga, atentos. Venga, vamos a hacerle ahora lo que es el ojo, ¿vale? A ver, vamos a hacerle bien todo el ojito que tiene. Miraré cómo hemos hecho los ojos. Ahora vamos a por los detalles, ¿vale? Poco a poco vamos a hacer ya todos los detalles que lleva. Empezamos a hacer ahora ya un poco los detalles. Es como voy haciendo lo que es todo detalles de rayitas, ¿vale? La piel como tienen los elefantes, la trompa, todo lo que es arrugada.
Mirad, qué preciosidad. Qué bonito. Me gusta mucho. Venga. Nos metemos ahora con toda esta parte ya. También que lleva. Y que se me estropea el dibujo. Vamos a borrar esto. Cuidado con meter la mano. Cuidadito. Mirad cómo vamos. Cómo vamos ya, Y ya vamos haciendo ya todo lo principal ya. Mirad cómo vamos ya, Venga, vamos a hacerle por aquí ahora ya alguna. Mirad, qué bonito está nuestro elefante. Vamos a por la parte final, No os lo perdáis, que ya acabamos enseguida. Mirad, vamos a hacerle ahora con este otro tono. Pues claro, ¿qué vamos a hacer? Pues así un poquito. Vamos a darle por aquí y por aquí. Así un poquito. Lo extendemos para que nuestro elefantito no esté flotando, ¿no? En el aire. Así, una pizquita así solo. A ver, vamos a coger este difumino. También puedo hacerlo así, con el dedo. Como podéis ver. Este lado vamos a hacerle así. Para no estropear el dibujo. Ya que nos ha quedado espectacular. A ver, vamos a darle un poquito de diferencia. Y vamos a coger el color marrón. Y por aquí sí que sí. A cogerle y le vamos a hacer un poco así. Lo que es la pisada. La sombra. ¿Vale? Vamos a difuminarlo. Vamos a darle un poco más de oscuridad aquí. Un poquito, así solo un poquito. Vamos a renderizar. Uy, tonta. Vamos a difuminarlo.
Sí, ¿eh? Un poquito lo hacemos así. Así un poquito lo hacemos, ¿vale? Y esto sí que lo voy a hacer así. Un poco con el dedo. Y ya está. Así un poquito. Y quiero hacerle solamente ya para dejarlo ya terminado. Esto solo. Ya lo tenemos. Mirad chicos, qué bonito ha quedado. Mirad chicos, qué bonito nos ha quedado. ¿Habéis visto qué fácil? ¿Cómo hemos hecho? Qué fácil. Dando todos los tonos suavecitos. Luego hemos ido ya un poquito dando tonos, un poquito ya dando con un poco más espesor el pastel. Y luego hemos ido detallando un poquito y luego ya hemos acabado dándole todos los detalles. ¿Habéis visto qué fácil y qué preciosidad nos ha quedado de dibujo? ¿Habéis visto qué bonito, Pues venga. Espero ver vuestros comentarios, como siempre os digo, para que no os perdáis nada. Suscribiros al canal, que es gratis, pero tenéis que dar a la campanita, para que no os perdáis ningún para que no os perdáis ningún vídeo cuando lo subo. Le dais a la campanita y así os recibís todas las notificaciones. Y si me queréis seguir apoyando, solo tenéis que darme un like, ¿vale? Y os voy a dejar aquí otro vídeo del mismo tema, lo que es de pasteles de un pajarito. Ya lo veréis, ¿vale? Para que lo veáis, porque también ha quedado espectacular. Pues espero veros vuestros comentarios. Mirad qué espectáculo. Qué bonito nos ha quedado, Qué bonito. Me encanta. Pues a lo dicho, os espero a todos. Espero que os guste y os espero en el próximo tutorial. Un besazo para todos. Y os dejo el próximo vídeo, para que veáis el pajarito que ha quedado espectacular también, Venga, como siempre os digo, un besazo para todos. Que no se te olvide, suscríbete al canal y dale a la campanita, dale un like. Gracias.